esta heredad de Dios. ¿Sabe qué? La historia de esta congregación se remonta hace muchos años. Nosotros ni siquiera habíamos nacido aún. Nosotros no existían nuestros padres, ni siquiera los padres de nuestros padres. ¿Sabe qué? Todo esto partió cuando Dios decidió crear al hombre. Cuando Él decidió crear a este ser, a su imagen, a su semejanza, para que este ser le sirviera, ¿cierto? Resulta que este ser imperfecto, porque no era perfecto, se equivocó. Cometió un error, ¿cierto? Y ahí empieza la historia del hombre sobre esta tierra. Amén. El Señor también, a través de los años, hizo muchas cosas. Tuvo que destruir la tierra a causa del pecado que había. Tuvo que hacer muchas cosas para que hoy nosotros podamos estar aquí. Amén, Señor. También existió un hombre dentro de la historia que se llamaba Abraham, Santo es su nombre. el padre de la fe, ¿cierto? Aquel hombre Abraham, el Señor le prometió que le iba a dar una heredad, una tierra incontable como las estrellas del cielo, como la arena en el mar. ¿Y sabe por qué él se llamaba el padre de la fe? Porque él creía de una forma impresionante en lo que el Señor le decía. Él siendo muy viejo, pudo tener un hijo con su esposa que era estéril. Así es, mi Dios. Un hijo que se llamó Isaac. Y aquí empieza la parte más linda de esta historia. El Señor le pidió a su único hijo, después de habérselo entregado, después de haberle dicho que de ese hijo iba a tener una herencia innumerable, le dijo: quiero que me des a tu hijo un sacrificio. Quiero que me entregues a tu hijo y que lo sacrifiques. Que vayas al monte con tu siervo, que hagas el holocausto, que lo prepares, que lo pongas ahí y que lo sacrifiques para mí. Y sabe que él, aunque siendo viejo ya, 110 años, él dijo: bueno, si el Señor lo dice, lo voy a hacer. Dice que él fue con su hijo y su siervo, que subieron al monte, que prepararon el holocausto y que estaba a punto de sacrificar a su hijo. Antes de eso, su hijo le preguntó: ¿está todo listo aquí? ¿Está todo preparado? Pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el corderito? Así es, Señor. Y él le dijo: Dios proveerá. De verdad, Dios proveerá. ¿Sabe que él, cuando estaba a punto de asesinar a aquel hijo, quizás con tristeza en su corazón, el Señor en ese momento se dio cuenta que él le creía ciegamente? ¿Sabe qué hizo? Le entregó ahí un corderito. así es, mi Dios. Estaba enredado ahí entre los matorrales, lo tomó y le ofreció un sacrificio a nuestro Señor Jesús. Esa era la costumbre entre los judíos. De vez en cuando ellos, para limpiar sus pecados, porque eran pecadores como nosotros también, ellos, para limpiar sus pecados y para presentarse de buena forma ante la presencia del Señor, tenían que ofrecer un sacrificio. Y este sacrificio consistía en llevar un corderito. No era un corderito cualquiera. Era un cordero que tenía que ser perfecto. O sea, a ese corderito no le podía faltar un ojo. No podía tener ninguna cosa extraña, debía ser perfecto. Y la única forma de que hubiera perdón de pecados era derramando la sangre de ese corderito. ¿Y sabe qué? Eso
limpiaba los pecados de esas personas. Pero esto se hizo tan repetitivo, se hizo tan costumbre. Es que yo voy y cometo un pecado y mato el corderito y soy limpio. Y aquí empieza lo que les quiero decir a ustedes. ¿Saben que Dios ya no quería más ese sacrificio? Porque eso era algo falso. ¿Y saben qué hizo este Dios? Dice la palabra de Dios que Él tomó forma de hombre. Se hizo semejante a nosotros. No le importó ser igual a Dios. Él bajó hasta esta tierra, nació como nosotros, se crió como uno de nosotros, vivió su niñez, pero con una diferencia, que aquel Dios hecho hombre no cometió ningún pecado. Él no cometió ni siquiera un pecado. ¿Y sabe que este mismo Hijo de Dios, dice la palabra de Dios ahí en Isaías, que Él como cordero fue llevado al matadero? Él sin tener ninguna mancha en su cuerpo, ninguna cosa digna de ser castigada. Dice la palabra de Dios que Él por nosotros se hizo maldito. Porque escrito está: maldito es aquel que es colgado en un madero. La historia cuenta que aquel hombre que era colgado en un madero era porque era un hombre muy malo. Era porque era un hombre que no merecía una muerte normal. Era un hombre que era lo más vil, lo más menospreciado de este mundo, que había hecho las cosas peores. Ese hombre era el que merecía morir en ese madero. Pero ¿sabe qué? Este Jesús, después de sanar a muchas personas, después de entregar libertad, después de sanar a los ciegos, después de enderezar a los cojos, después de hacer tantas cosas buenas, pero Él tenía un propósito. Él ya no iba a pedir más sacrificios. Él se entregó como el sacrificio. Amén, Señor. Como cordero fue llevado al matadero. Sí, Señor. Él entregó su vida. Gracias, Padre. Por ti, Miguel. Gracias, Señor. Amén. Por ti, Jazmín. Por Daniel. Por aquel joven que está ahí atrás. Señor, gracias. ¿Sabes qué? Él no tenía ninguna culpa. Él por nosotros se hizo culpable. Él por nosotros fue llevado hasta la cruz. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Pero ¿sabes qué? Él derramó toda su sangre por ti, por mí. ¿Sabes qué? Para acceder a la salvación, para acceder a algo tan maravilloso que nosotros no podíamos imaginarnos. Él no teniendo ninguna mancha, Él siendo correcto en todo, Él vino y se entregó. ¿Y sabes qué? Él ni siquiera alegó nada. Hasta el último momento, Él bajaba su rostro. Y aunque lo escupieron, aunque lo golpearon, ¿y saben qué? Lo azotaron no con cualquier látigo. Esos látigos romanos, en cada una de sus tiras tenía un hueso filoso. Y él, después de recibir muchos azotes que desgarraron su cuerpo, Él no dijo nada. ¿Y sabes qué? Él dio su vida por ti. Que estás en este lugar quizás por primera vez. Que estás viendo si quieres o no aceptar a nuestro Señor. ¿Sabes qué? Él entregó su vida por ti, no fue en vano. Él sacrificó su vida. Se hizo un cordero por nosotros. Yo te quiero invitar a que tú
tú le aceptes en tu corazón. ¿Saben qué? Él ya lo hizo, Él ya pagó por nosotros. Pero para acceder a esto tienes que aceptarlo en tu corazón. Decir, Jesús, yo quiero aceptar lo que tú hiciste por mí. Yo quiero aceptar lo que tú hiciste por mí. Y así es como nació esta comunidad. Aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. ¿Sabes qué? Como dice la palabra del Señor, como dijeron aquellos apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si estamos aquí es porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos dejar de decir que Dios dio su vida por nosotros en aquel madero. No podemos dejar de decir que Él es bueno, porque si nosotros somos salvos es por la misericordia de Él. ¿Sabe qué? Por eso estamos aquí. Amén. Sí, Jesús. Santo es su nombre, mi Dios. Y esa es la invitación en este día.